Bienvenidos a la sección de entrevistas. El día de hoy estamos con el ex ministro y primer ministro del Ambiente, Antonio Brac-Eck. Él es graduado como profesor de ciencia y biología en la normal superior que existía en ese entonces en Chosica, y luego hizo unos estudios en la Universidad de Baviera en ciencias naturales y ecología, del cual se doctoró. Ha publicado 29 libros en su materia de interés y está a punto de publicar 3 adicionales en los tiempos libres que tuvo como ministro del Ambiente. No, trabajando desde las 4 de la mañana. Por eso digo, en tus tiempos libres. Esta semana empieza una gran marcha por el agua, que suena también como si fuera una marcha por los niños. Y el que esté en contra de los niños, él es un Herodes. Pero vayamos por el tema marco en el cual está esta marcha: cambio climático. ¿Cómo el cambio climático afecta al Perú? Porque eso no es ningún cuento. Perdón, el ex viceministro de Ambiente, el señor José de Chávez, acaba de declarar a la prensa que el Perú se aproxima al Perú la peor sequía de la historia, que no vamos a tener agua para nada. Bueno, el activista José de Chávez. Claro, es miembro del partido Tierra y Libertad. Así es. ¿Qué hay de eso? Usted es una autoridad en la materia, doctor Brac. Bueno, el cambio climático está con nosotros, los glaciares están retrocediendo, hay más lluvias en la tendencia hacia el norte del Perú y menos en el sur, de manera que hay zonas o regiones, como, aunque este año ha cambiado un poco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno y Piura, que están entrando a estrés hídrico. Hasta Ica. Hasta Ica y después Piura, ¿no? Por la deforestación de las cuencas. Entonces se habla, y hasta en la prensa, en la televisión alemana, un periodista anunció que Lima será la primera ciudad del planeta que se va a quedar sin agua. Entonces hay el movimiento de los sin agua en el Perú, que hay toda una tragedia. Algunos, como de Chávez, ya son profetas anunciando grandes sequías, etc. Esas son cosas para alarmar a la gente y para salir a la prensa y tener un pequeño titular. Y ganar clientela política. Cuando hay clientela política o banderitas que agitar, las cosas tienen que ser sumamente prácticas. Lima puede tener 100% más agua de la que tiene en este momento. ¿Por qué? Porque arroja al mar Lima y Callao 500 millones de metros cúbicos de aguas sucias que se reciclan en Israel, en Singapur, en todos los países que son áridos, y toda esa agua, se está avanzando las plantas de tratamiento y habrá que mejorarlo a futuro, toda esa agua puede ser reaprovechada. Sin contar el 50% que se pierde de agua limpia por las tuberías. Por las tuberías y todo eso. Entonces, no es que va a faltar el agua, tenemos que almacenar agua en tiempo de lluvia veraniega en las cuencas altas, porque un montón de agua se está yendo al mar en este momento. Segundo, ahorrar agua en la agricultura. La agricultura en la costa, 80% del agua se usa en la agricultura y se consume porque esa agua se filtra, etc. Entonces, si usamos técnicas de riego por goteo o aspersión, y ya hay ejemplos, cañaverales de Paramonga, Maple con la caña de azúcar. El desierto de Piura. De Piura. Usamos 50% menos de agua con riego por aspersión y goteo tecnificado y producimos más azúcar por hectárea. Y no es que se va a producir menos. O almacenando el agua de lluvia en los propios Andes. En los propios Andes, o sea, almacenar, ahorrar con la agricultura, ahorrar en las ciudades y reciclar. ¿Y con eso llegamos perfectamente al 2100 al menos? Digamos, si tenemos 52 valles en costa, que en realidad cada valle es una especie de oasis en sí mismo, ¿por qué como política pública seguimos teniendo cultivos intensivos en agua como el arroz? Eso viene desde los años 70 y se habla lo mismo desde los años 70, que en la costa el arroz es el pato del agua y debería mandarse al otro lado de los Andes, pero no se toma la decisión. ¿Por qué? No hay planes a largo plazo, no hay visión estratégica a largo plazo. En agricultura, fíjese, yo he sido 3 años y 2 meses ministro del Ambiente y han pasado 5 ministros de Agricultura. Y en estos últimos 6 años ya van 7 ministros de Agricultura. No hay continuidad. Digamos que no hay una política de Estado
El tema agrícola. En tema agrícola. En que nos pongamos de acuerdo. Así es. En 10 años tenemos que lograrlo. Los chilenos son en esto muy prácticos. El año 2020, 100% de sus aguas servidas van a ser recicladas y tratadas, etcétera, igual los residuos sólidos. Pero nosotros no. Nosotros siempre, uno jala para aquí, el otro jala para allá, el otro le da la patada, el otro, y no avanzamos. Cada ministro nuevo que llega empieza de nuevo. Entonces, ese es un tema, el agua y el cambio climático. No es que va a faltar agua. Segundo, en las cuencas altas podemos hacer plantaciones o cultivos forestales, lo cual va a producir más agua, menos erosión y agua más limpia. Los ejemplos están en el Perú. Granja Porcón en Cajamarca. Con desarrollo y cooperación belga. Con la cooperación belga, 25 años de trabajo, han reforestado más de 8.000 hectáreas. Y yo he ido ahí varias veces, he hablado con los viejos, y los viejos dicen, antes los puquios se habían secado, cocinábamos con paja y con bosta de ganado. Y cuando vinieron a proponernos reforestar, los belgas dijeron la gente, ¿y acaso vamos a comer leña? ¿Vamos a comer madera? Y hoy día su primer ingreso económico es venta de pino para tableros peruanos en Trujillo. Segundo, hay más agua, tienen leña en abundancia porque de la poda del pino hay leña. Y el mercado de los hongos. El mercado de los hongos, truchicultura, etcétera, y están al ladito de Yanacocha, limitan con Yanacocha, y el río Rejo viene de Yanacocha. Y allí se ve palpable que agricultura y minería pueden perfectamente convivir y hacer las cosas como debe ser. Hagamos una contabilidad hídrica, ya que estamos en este tema del agua. ¿Cómo se distribuye el agua en el Perú y quién consume esa agua? Perú es un país que tiene de la mayor abundancia de agua en el mundo. En Latinoamérica somos número 1 casi, pero está un poco distribuida irregularmente. La costa, donde vive el 70% de la población, es donde menos agua hay. 1.8%. Sí, y después la parte amazónica y la parte del altiplano. El 80% del agua se usa para agricultura y se desperdicia. Pero además en tema de agricultura, yo nunca he visto ninguna marcha por el agua que le diga a los agricultores, oye, quítale el fertilizante, pesticida, herbicida y toda la cochinada química. químicas. Agua y cambio de sistema. Claro, pero nadie le dice, oye, quita todos esos químicos que tú le metes al agua. Pero entonces hay un tema allí. El 95% de todos los predios agrarios del Perú tienen menos de 20 hectáreas. Y el 81% menos de 5 hectáreas. Así es, el Y minifundio. en Conga, yo he sacado las cifras, etcétera, en Conga, el promedio en el área de 38.000 hectáreas de influencia del proyecto minero Conga, el promedio de parcela es 2.1 hectáreas. Con eso nadie va a ser rico, nadie va a mantener una familia. Que hay que buscar nuevas alternativas. En segundo lugar, para financiar riego por goteo, el Ministerio de Agricultura lo haga, o sea, gastar dinero del Estado para mejorar esto, solo se puede hacer en predios de más de 20 hectáreas, no con los chiquitos. Entonces está ahí. ¿A alguien se le ocurrió que ¿Hay una definición técnica para eso? Dice que la agricultura en pequeñas parcelas no es rentable, así que no vale la pena invertir. Y bueno, otra cosa es que se ha demostrado en predios, inclusive en la India, que pequeñas parcelas, pero con la tecnología adecuada, pueden ser altamente productivas. Pero lo está demostrando en el país, sierra productiva, claro. que yo lo he visto junto en la parte del Cajamarquino, al pie de Yanacocha, donde se han instalado 300 reservorios familiares de parte de la minera, y tienen riego por aspersión. Oiga, claro. Producen pastos todo el año, producen 5 cosechas de pasto al año. Es increíble, la solución está ahí y es tan barato. ¿Por qué no lo hacemos? Porque, digamos, nadie ha tomado la bandera política de hacerlo. Y ahora todavía está el tema que van a limitar la propiedad agrícola en el Perú. Ese es un tema político. Ese es out para mí, ese es perder tiempo. Ya. El tema de discusión debe ser qué hacemos con los agricultores, el 81% del Perú que tiene menos de 5 hectáreas. Cultivando café como en Villarrica, produciendo 40 quintales por hectárea, y hay parcelas en Villarrica que producen 50 o 60, 40 quintales por hectárea, el promedio nacional está en 15 más o menos, 40 quintales, esos son $12.000 por hectárea, $12.000 brutos por hectárea, de ahí le queda al productor por hectárea $4.000, $5.000, café gourmet de primera, etc. Tiene que con 3 hectáreas de café una familia vive perfectamente. En la puna, ¿qué hacemos? Hay que ver ahí qué hacemos.
vicuña, alpaca mejorada, ganadería, etcétera. De manera que ese es el tema de la pequeña parcela. Claro, esa pequeña parcela podría producir los insumos para este lanzamiento de la cocina peruana al exterior que está asociados por cuencas, y le mandas a los restaurantes Perú en el exterior la papita de ciertas características para la presentación de un plato, o los ajíes, o los no sé qué. Pero en el agua tenemos que tener en cuenta una cosa. Ahora está la marcha del agua, los porongos y todo eso. Nadie habla que en el agua el mayor tema es, porque la minería usa el 2% del agua. Así es. Los centros urbanos, etcétera, pueblos y todo, 18%. La mayor contaminación del agua es por los desagües, claro. Las aguas servidas, que el 75% se arrojan al río, laguna más cercana. O también los ríos son los basureros de las ciudades. Basta ver los canales que vienen del Canal Surco, etcétera, donde pasa la gente tira toda su basura al río, ¿no? Así es, no hay una cultura cívica al respecto. Hablemos de la banderita. ¿Qué te parece, Miguel, de la banderita de moda, que es no a la minería en Cabeza de Cuenca? Es el 11º mandamiento del Señor que he encontrado, perdido en la Sierra de Cajamarca. El evangelio de la izquierda antiversión. Ese es el 11º mandamiento que dice que a Moisés, cuando bajaba del Sinaí, se le rompió, había 3 tablas, se le rompió una y quedaron 2. De repente ese es el mandamiento. Marco Arán encontraba el 11º mandamiento. No se puede hacer minería en Cabeza de Cuenca. Fíjese, ¿Qué dice? Primero, la inversión minera va donde están los minerales. De manera que es impensable que decir, acá Cajamarca tiene la bendición de gracia de tener subsuelo lleno de oro. No, acá no se hace minería, váyanse a otra parte. Por otro lado, 30% de las reservas probadas de cobre del Perú están en Cajamarca. Están ahí. Segundo, he revisado estos días, y todavía no he terminado del todo, 300 unidades mineras en producción y en exploración del Perú, y el 99% está encima de 3.500 metros en los Andes. ¿Por qué? Los Andes se han levantado en 80 millones de años, y al levantarse y con volcanes y todo, han ido desgastándose, y justo en las cumbres andinas, allí está el mineral afuera, si no habría que buscarlo a gran profundidad. Entonces eso de que no debe haber minería en Cabecera de Cuenca sería cerrar prácticamente la minería. Pero lo presentan bonito, lo empaquetan bonito. No estoy en contra de la inversión privada, pero no quiero en Cabecera de Cuenca. Entonces, aducen que la razón técnica es que ahí nace el agua. Sí, parte, pues, pero la idea es que ellos piensan que todo el agua del mundo sale de arriba. El agua cae del cielo, por favor. El agua viene de la lluvia. Una parte se evapora, que es un 40%, y queda 60%, y ahí el río Cajamarquino tiene 280 millones de metros cúbicos disponibles, que en este momento están corriendo al Marañón porque está comenzando a llover. Cajamarca usa 10 millones. Necesitaría más, pero no tiene las reservas. La agricultura en el Cajamarquino usa 78 millones, la minería 2 millones de metros cúbicos. Quedan 200 millones de metros. Si de eso hacemos la represa del río Chonta, que va a almacenar 60 millones de metros cúbicos, y hacemos otra represa por otro lado y almacenamos 100 millones, señores, los cajamarquinos pueden flotar en el agua. Pero eso hay que hacerlo. Yo he entrado a la página web del gobierno regional de Cajamarca. A ver, plan de desarrollo no tienen. Andan disparando como un cowboy en el ya que habla de la página web del gobierno regional, durante su gestión se presentó la propuesta de zonificación económico-ecológica del gobierno regional de Cajamarca a través del señor Jesús Coronel, entonces presidente. Que la observamos. Claro, ustedes la observaron. Yo mandé una carta diciendo que deben corregir esto. Sí. Se negaron, entró el nuevo gobierno. Cambiaron de autoridades. Y resulta que el 4 de noviembre, por resolución viceministerial, el entonces viceministro Hugo Cabieses, conocido cocólogo, toma la decisión de aprobar el estudio, la zonificación económico-ecológica, y aprobar el levantamiento de las observaciones. Sin que las hayan levantado. Y eso es para un delito. Eso es para mí grave de un funcionario público hacer una cosa así. Ahí hay detrás otra motivación. Claro, porque el Gregorio Santos, utilizando esa autorización, el día 7 de noviembre, en el local del SUTEP, 19:30, ante una gran asamblea, firma la ordenanza regional aprobando la zonificación económica. Sí, porque se necesitaba agitar papeles diciendo porque somos legales. Claro, porque el día 9 era el primer paro. Pues. Claro. Entonces,
No tienen plan de desarrollo en Cajamarca, no tienen plan de desarrollo de largo plazo. Por ejemplo, ahí donde está Conga, son 38.000 hectáreas, todo el área de influencia de los 3 distritos que se involucran, y lo que se va a intervenir son 2.000 hectáreas. Ya, 2.000 hectáreas. 2.000 de las 38.000. De las 38.000. Además, hay que explicarle a la opinión pública que no se va a hacer un huecazo de 2.000 hectáreas. Porque No. además, es que mucha gente dice, mira, en esa cuadrícula van a explotar toda la cuadrícula. Ni hablar. Segundo, yo tengo fotos y filmado en otras minas y en Yanacocha, cuando deponen ese material que lo llaman desmonte, Claro. sacan toda la materia orgánica Y la tienen que después guardar. lo cubren con eso, y en Yanacocha ya hay zonas donde han cerrado mina, parte de la mina, y uno va allí, hay ganado, ovejas, hay bosquecitos de queña, pasto. Que está creciendo. Y el que no sabe, nunca se va a dar cuenta de que hay una mina. Y sigue el servicio de filtración del agua, etcétera. Claro, porque eso es parte de lo que se llama en los proyectos cierre de Cierre de minas para Es que una no haya obligación. pasivos ambientales. Y eso es una obligación de Y cualquier se tiene empresa que formal. depositar dinero. Un fideicomiso. Un fideicomiso para el cierre de minas, que puede ser durante la operación, cuando ya se abandona cierta parte. Y dicho al sea de final. paso, Conga tiene un fideicomiso. Por supuesto. Tiene, y Yanacocha también. Porque si no, no le aprobaban el proyecto. Así es. Yo así es. hoy día he revisado, por ejemplo, el plan de cierre de minas de Yanacocha, ¿ya? Lo he leído porque lo han puesto al día el 2010. Tienen que ver el agua, todo, y monitorearlo a costo de ese fideicomiso durante 50 años. Así es. Así es la legislación peruana. Claro, lo que pasa es que... Es dura, ¿eh? Dura. No, pero lo que pasa es que mucha gente tiene la imagen anterior en la cual Es se que hay dejaba- mucho pasivo ambiental. Claro, Pero eso los corresponde al ambientales, siglo, la- fines del siglo XIX. No, es que la primera ley ambiental Es del de los Perú, 1990. del 90, y el año 93 se comenzó a ver esto de los estudios de impacto Así es. ambiental y todo. Es que estamos poniéndonos al día. Así, la otra banderita, Miguel, para ganar tiempo, es ya no solamente la escasez de agua, sino que van a regar mercurio y Y cianuro. Las compañías mineras Claro. van a regar. Hay lo de los bofedales, que se va a anular 103 hectáreas de bofedales. Fíjense, en Arequipa, toda Pampa, Cañaguas, toda esa zona que yo me le he andado toditito tantas veces, allí la gente agarra un puquio y comienza a regar laderas de puna y forma bofedales. Y Así se es. forman magníficos bofedales. Es una forma de manejo andino para pastos, porque los bofedales producen 15 veces más pasto que una puna seca, y eso lo saben tradicionalmente. Entonces, eso, se puede restituir. Y cuando yo era estudiante en Alemania, nos fuimos a la zona de Frankfurt, donde se sacó por kilómetros y kilómetros todo el bosque, toda la materia orgánica, y se sacó la hulla, el carbón. El carbón, claro. En los años 70 se usaba muchísimo carbón en Alemania. Para la industria Después se siderúrgica. volvió a cubrir, se formaron lagos artificiales que no existían, se sembró bosques, y hoy día uno ve Quedó eso más y es bonito. una zona de recreación única para la ciudad de Frankfurt. O sea, dentro de la gente que tiene 30 años no sabe que eso fue antes distinto. Que hubo una mina ahí. Los servicios se restituyen, era una mina a tajo abierto. Claro. Entonces los servicios se restituyen, se pueden reconstruir. Pero digamos, Lo del mercurio, mercurio y el falta- cianuro. Bueno, lo del mercurio, hay un movimiento mundial, hay varios países que están comenzando a conversar, Suiza, Canadá, etcétera, y de hacer un tratado internacional para eliminar el mercurio, porque es sumamente tóxico y se puede sacar oro sin mercurio perfectamente. Eso no es- Pero el cianuro, ese es otro tema, tiene que buscarse otra tecnología, porque el oro que está disuelto prácticamente diseminado en la tierra, que lo llaman, creo que oro atómico, se ponen grandes canchas, y allí va el cianuro. Se percola. Abajo ahí está todo cubierto, no sé, las geomembranas y arcilla, y sale el agua de cianuro con el oro disuelto. Ese cianuro se separa el oro y vuelve al ciclo. Y si uno quiere al final, porque tiene que ser alcalino, porque si se vuelve ácido la solución, se forma ácido cianhídrico y todititos mueren, ¿no? Eso es catastrófico. Entonces, cuando uno termina el proceso, destruye el cianuro, lo descompone en nitrógeno, que está en el aire, y en hidrógeno, etcétera, y chao. ¿Ya? Que es perfectamente.
Entonces, aquellos que agitan la bandera de decir no se debe hacer cianuro, usar cianuro, tienen que decir qué alternativa de tecnología hay. Claro. Hay que hacerlo. No hay que... Fácil es gritar, pero hay que dar alternativas. Ahora, pero por otro lado, esta agitación tiene un objetivo que es la gran inversión minera, las transnacionales, etcétera, etcétera. Para mí hay un reciclaje muy claro. Sendero Luminoso y MRTA hoy en día ya no vuelan torres, no matan gente así nomás, sino que se han dedicado a ser ecologistas, verdes por fuera, rojos por dentro como la sandía, pero lo verde es solamente un maquillaje. Superficial. Segundo, bloquear las grandes inversiones y hundir otra vez este país. Y hay una serie de ingenuos que están detrás de esto, que lo creen, que son, ay, la ecología, etcétera, cuando hay que manejar y que va a haber impactos. Señores, nosotros estamos reunidos acá, estamos respirando, producimos CO2, estamos generando impactos. En la medida que... Hay que controlar los impactos. En la medida que hay proyectos económicos y el Perú prospere económicamente, ellos pierden clientela política y banderas políticas. Sí. Pero fíjate, en Europa, yo he conocido en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, etcétera, grupos, también en Holanda, que son ingenuos, que apoyan financieramente estos movimientos, etcétera, y estos tienen que hacer protesta contra empresas mineras para que les den plata, si no, no le dan. Contra el oro en Madre de Dios no les van a dar plata, pues a Arana no le van a dar plata por meterse con los informales de Madre de Dios. Como tampoco se opuso a los informales de Algamarca en la provincia de Cajabamba. Claro. Tambo Grande. O Tambo Grande, ¿no? Claro. Tambo Grande fue una batalla por el ceviche y el limón, y yo he hecho un programa de televisión de 1 hora sobre eso. Todo lleno de minería informal. Sí. Mercurio en la cuenca del río Zapillica que entra al reservorio de San Lorenzo. Ahora nadie dice Contra nada. ese mercurio no dicen nada. Sí. Entonces, allí hay un tema que Además, verdaderamente hay que comenzar a destapar estas cosas y a decir la verdad. Hay un evidente manejo politizado, claramente politizado e ideologizado. No, como esto dice. es bandera política. O sea, Porque la auténtica bandera que se tiene que agitar es inversión. Puede haber minería, pero limpia, con buen manejo de cuencas, de agua y con responsabilidad social. Y lo que tienen que ponerse de acuerdo, Agricultura, ANA, Ministerio del Ambiente, etcétera, y el Estado, es hacer ahora una estrategia cómo vamos a manejar el agua en las cuencas con reforestación. Estoy haciendo un trabajo de investigación sobre eso. Usted, siendo ministro, lanzó una ofensiva muy importante contra la minería ilegal, yo lo recuerdo, en Madre de Dios, la primera, que fue movilizar la Marina, el Ejército. Sí, Bueno, pero, demoró un año juntar toda la claro, información. porque el decreto de urgencia 012 lo dan en febrero del 2010. Claro. Y de ahí sacan también el decreto supremo 045 y el decreto de urgencia 012, que era para Madre de Dios, termina en un paro en Chala, Arequipa. Con 4 muertos. Porque no tenía nada que hacer con el tema Con de Madre de Dios. Fíjese, comenzamos a trabajar, reunimos toda la información, yo mismo me recorrí todo el río Madre de Dios, el Inambari, el Tambopata, el Malinowski como ministro, todo me lo han dado para formarme una idea clara. Segundo, de ahí tomamos 28 reuniones con Eulogio Amado Romero y su gente y todo, 28 reuniones de mis equipos técnicos, etcétera, y todo. No querían pues formalizarse, mucho más barato ser informal, no pagar impuestos. No, y para colmo exigían y presionaban para que se permita minería en la zona de amortiguamiento de los parques nacionales. No solamente eso, sino que había alguna dirigencia política que decía en Puno, bajen nomás, invadan la Pampa, que a todos les tienen que dar su cuadrícula. Claro, además acuérdese que para el proceso electoral uno podía cambiar su DNI. Sí, Y uno- colas en Puerto Maldonado. ¿No es cierto? No, Hemos visto en la no. OMPE cola de gente. Por eso Amado Romero sale elegido congresista, más no presidente regional, porque no le alcanzó el tiempo para que la gente cambie su DNI. Claro que sí. Muy bien, finalmente, usted ya salió del ministerio. ¿Cuál es la agenda pendiente que tiene el Perú en tema ambiental? Bueno, este es un proceso largo. Así es, pero digamos, ¿cuál es la agenda que Si hoy debemos día hallar? los suizos están tan ordenados, limpios, hasta el aburrimiento ya, porque no hay emoción casi, ya, de todo está hecho. Usted por lo menos ha dejado Han los trabajado lineamientos, 150, hemos hecho la política nacional de medio ambiente, el plan nacional de metas de medio ambiente al 2021. Hemos creado el programa nacional de conservación de bosques para la mitigación del cambio climático. Hemos hecho el plan nacional de adaptación y mitigación
mitigación frente al cambio climático, un documento que está todo en la página web del ministerio, cualquiera se lo puede jalar. Después hemos creado 4 millones de hectáreas más de áreas protegidas en el país, 4 millones en 3 años, eso nadie lo ha hecho antes. En ese tema específico, mucho de esta agitación política levantan a municipios distritales y provinciales, inclusive regiones, para que ellos autónomamente declaren zonas protegidas. Las regiones pueden establecer zonas de conservación, áreas de conservación regionales que son reconocidas por el ministerio a través y el gobierno por un decreto supremo, y hay como... Pero de hecho acaban de hacerlo en el Cusco, en la zona de Machu Los Picchu. municipios, por la ley orgánica de municipalidades, pueden crear zonas de reserva ecológica para cuencas de agua potable, etcétera. Pero había antes la posibilidad por el reglamento de áreas protegidas de que los municipios crearan también áreas protegidas municipales. Eso fue eliminado porque se comenzó a crear áreas protegidas municipales para bloquear inversiones. Inversiones, claro. Precisamente eso acaba de ocurrir en el Cusco, Miguel, que en el caso de la línea de línea transmisión Machu Picchu Apurímac. Han hecho eso porque dicen Cotaruce, Machu Picchu, Abancay, Cotaruce. Sí, pero cuidado. Machu Picchu es un santuario nacional. Sí. Santuario nacional, santuario histórico y parque nacional no se puede intervenir ni minería, nada. Lo que pasa es que es de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que está dentro del santuario. Tienen que dar la vuelta, claro, no pueden pasar por... Sería pues triste. De las ruinas uno ve la central hidroeléctrica y que ahí salgan cables de alta tensión y torres. Salen al Cusco actualmente. Claro, la ciudad de pero Cusco. eso se puede hacer en otra forma, ¿no? Eso viene antes del santuario. Sí, pero siguiendo la idea, hay, por ejemplo, dimos la noticia esta semana de que había 3 provincias en la zona de Piura, si mal no recuerdo, 3 provincias en la zona de Piura, que querían que el Estado reconozca una ordenanza porque habían ellos dicho que esto es una reserva, no hay minería ahí. No. La ley es muy clara, no se puede hacer uso directo de recursos naturales, ni extracción forestal, ni minería, ni nada, en parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Pero eso lo decreta el Estado Nacional. En todo lo demás, el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que creamos nosotros en el Ministerio, es el que determina cómo se va a hacer y qué condiciones va a tener. Pero no es la voluntad de un alcalde o de un agitador político. No, eso es pues la banderita, también yo acá soy un pequeño cacique y acá mando yo y nadie. Entonces, eso es el desmembramiento del país prácticamente, ¿no? Doctor Brack, ha sido un honor tenerlo aquí, siempre ilustrándonos. El tiempo se nos acabó. Bueno, es un placer, será para regresar otra vez. Vamos a tener el gusto de invitarlo nuevamente, claro que hay sí. que darle una medalla cívica, viernes por la noche, de verano. Otros están en la playita, esa hora. Pues. Bueno, doctor, muchas gracias, un cordial saludo y saludo a todos los que nos ven. Gracias a usted. Buenas noches, muy agradecidos.